A todos, sean todos bienvenidos a este panel de Manual de Supervivencia para Docentes en Línea, en el cual estaremos hablando sobre las clases síncronas y cómo pueden ser estas una gran herramienta para los profesores que desean utilizar la tecnología y sobre todo, bueno, por las razones que sean, desean impartir sus clases a distancia. Recordemos que el uso de la tecnología en la enseñanza de lenguas extranjeras no es algo nuevo. Incluso nos podemos remontar a los años 60 con el uso de las CAL o de las este, eh, Language Learning Assistant, no, Computer Assistant Language Learning, las cuales, bueno, básicamente eran software que se usaban para el drill o para la repetición, ¿no? Para el aprendizaje de una lengua extranjera. Luego, bueno, todo eso fue evolucionando y bueno, hasta lo que llegamos ahora, en la cual está esa posibilidad de que podemos en tiempo real interactuar con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, para empezar, nosotros lanzamos, digamos, por redes sociales una pregunta, la cual sería, ¿en qué difiere el trabajo síncrono en línea con clases presenciales? ¿Qué cambia en la virtualidad? ¿Qué se mantiene? La profesora Audi Castañeda nos envió un video en el cual nos va a hablar un poco acerca de este tema y qué considera ella que cambia, ¿no? Entre una clase presencial y una clase síncrona. Saludos, Winston, Gonzalo, María, Evelyn. Espero que se encuentren muy bien en este hermoso día. Bueno, estamos reunidos discutiendo algunos aspectos de la comunicación síncrona en educación y me gustaría comenzar precisamente con una comparación entre las clases presenciales y las clases mediadas sincrónicamente a través de alguna aplicación como por ejemplo Jitsi o Meet o Zoom, que los hemos usado bastante todos, ¿no? Yo no encuentro, a grosso modo, grandes diferencias entre una forma de comunicación face to face o presencial y en línea. Lo único que cambia realmente es el medio, pero el propósito y la manera de comunicarse básicamente van hacia lo mismo, ¿no? Es decir, ese encuentro simultáneo entre varias personas donde todas intentan comunicarse entre sí y donde procuran entonces intercambiar ideas y hacer su participación siguiendo las normas habituales del hablante y del oyente. ¿Qué cambia? En la presencialidad hay una interacción un poco más cálida en el sentido de que todas las personas se encuentran en el mismo recinto, hay una cercanía física que también influye, se puede hacer, digamos, más lectura del lenguaje corporal, puesto que en línea, en forma sincrónica, existen diferentes medios para hacerlo, pero los usuarios, por cuestiones de conectividad, por ejemplo, o por las reglas de juego que se establezcan en la interacción, pudieran de repente eh, apagar la cámara o silenciar el micrófono. Entonces la comunicación se daría un poco más, digamos, demorada. Se tomarían, dependiendo de las reglas de juego, se tomarían turnos para hablar. La interacción entre participantes que no sea el moderador pudiera estar un poquito más limitada o tendría la tendencia de ser un poco más monológica que dialógica. Me explico mejor con esto. En una comunicación dialógica, face to face, presencial, se da entonces de forma más espontánea, quizás el cruce de miradas entre los participantes da pistas sobre quién quiere hablar, se levanta la mano, se puede interrumpir la conversación, pero si en el entorno virtual, si están controladas esas variables, por ejemplo, quién emite imagen de video y quién puede hablar en un momento determinado, si están los micrófonos silenciados. Surge una idea de repente en reacción a lo que dice otro compañero y no es tan fácil hacer la intervención, hay que demorarla un poco. Entonces, algunos aspectos técnicos que también habría que considerar, que no necesariamente suponen una limitante, sino que también pudieran ser muy bien una ventaja. Por ejemplo, las clases online sincrónicas pueden ser grabadas y quedan entonces en un repositorio para que el estudiante vuelva otra vez a analizar todas las intervenciones que se hicieron y especialmente la suya propia, cuando tiene que ver ese elemento de awareness o de concienciación acerca de la propia participación, cómo fue su lenguaje corporal, por ejemplo, cómo fue su pronunciación, cómo fue su tono de voz,
cómo expresó sus ideas. Entonces se le puede sacar bastante provecho, ¿no? En una clase presencial, esos elementos de autorrealimentación o de autoevaluación se pierden, pero existen comparativamente otras ventajas. Espero haberme explicado suficiente y cualquier cosa estoy aquí a la orden para alguna aclaratoria. Bueno, esta fue la participación de la profesora Audi y bueno, seguimos con nuestro panel, con la planificación de las clases síncronas en línea. ¿Cómo difiere esto? ¿Cómo cambia una planificación de una clase en línea a una clase presencial? Vamos con la profesora Evelyn Sarri, que nos va a dar su punto de vista. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que los contenidos a enseñar van a ser los mismos, con la diferencia de que ahora se van a impartir a través de la modalidad virtual. También es necesario saber que un curso presencial no se convertirá exactamente en uno virtual, pero es posible encontrar técnicas y estrategias equivalentes para rediseñar nuestras experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, si en una clase presencial usted creaba grupos para análisis y discusión, en una clase online podemos hacerlo a través de foros online. También debemos tomar en cuenta el perfil de nuestros alumnos, ¿ya? Por decir, si somos docentes de clase de educación primaria, debemos usar más actividades lúdicas, músicas, canciones, etc. Si trabajamos con adolescentes, podríamos usar videos, canciones, obviamente canciones más actuales, etcétera, también, ya que necesitamos contenidos más atractivos para ellos, puesto que al fin y al cabo son ellos los que van a consumir nuestro contenido, lo que estamos creando. Al momento de planificar los contenidos para la clase online, también es muy importante pensar en lo que se debe compartir con los alumnos. Sin embargo, no sirve pensar solamente en lo que puedes enseñar, también debes estar abierto a recibir feedback de parte de ellos. Recordemos que son nuestros millennials, ¿ya? Y son nativos digitales, entonces en ocasiones ellos tienen más conocimientos en cuanto a tecnología que nosotros mismos. Gracias. Sí, bueno, básicamente la mayoría de nuestros participantes, digamos, estudiantes, son nativos tecnológicos, lo cual les da una ventaja bastante grande a compararlo de nosotros. Básicamente nosotros también de alguna manera somos nativos, pero bueno, también la mayoría nos desarrollamos nuestra infancia en Venezuela, lo cual, bueno, ha sido un poquito más complicado, digamos, el acceso a ciertas tecnologías que a lo mejor en otras regiones pues eran más accesibles. Bueno, seguimos con los consejos para ofrecer feedback durante las sesiones síncronas, ¿no? ¿Qué corregir y cómo corregirlo? Vamos con la profesora María Pérez, que nos va a dar su punto de vista. Sí, hola a todos. Bueno, para iniciar mi intervención, ¿no?, sobre consejos para ofrecer feedback durante las sesiones sincrónicas o asincrónicas, sobre qué corregir y cómo corregir, es importante entender el concepto de lo que es retroalimentación. Como conocemos, es un proceso de comunicación en el acto didáctico que busca generar un condensado de datos e información para los protagonistas del proceso, a fin de orientar, ajustar, motivar y dar continuidad al aprendizaje. Es decir, funge como un instrumento en los procesos de aprendizaje y va de la mano del rol del docente, en el cual debemos ser mediadores, orientadores, guías en la construcción del conocimiento y mediador de la comunicación. Ahora bien, cuando hablamos de retroalimentación, también debemos entender las tres nociones que esto implica, las cuales pues cumplen una etapa en este proceso. El primero de ellos es el feedback, en el cual nos permite establecer el objetivo, el camino hacia donde se dirige el estudiante. Posterior a este está el feedback, es la etapa en la que aportamos información descriptiva en cuanto a cómo voy, necesidades y logros identificados, y finalmente tenemos el feed forward, que en esta etapa se establece como qué sigue o qué debemos mejorar de este proceso, ¿no? Además, también es importante entender que la retroalimentación debe ser desarrollada desde un enfoque humanizado, buscando generar actos de comunicación cargados de empatía, respeto, confianza, consideración, en el que el docente posee estas competencias psicoafectivas para crear un sistema de comunicación asertiva que permita aprendizajes activos y colaborativos en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje.
exitosos donde se desarrolle el estudiante comprometido en su proceso, no solamente en lo que sería sesiones sincrónicas, sino también en estos entornos virtuales. Ahora bien, la pregunta de ¿cómo hacemos esto? Bueno, existen diferentes herramientas virtuales que podemos utilizar. Estas pueden ser categorizadas como automáticas, tal como Google Form, Kahoot, o personalizadas, en el cual podemos realizar comentarios en Google Docs, dependiendo de la destreza que estemos desarrollando, notas de voz en aplicaciones como WhatsApp, Telegram, respuestas en discusiones en línea, mensajes privados en plataformas o videomensajes. ¿Ok? Ahora, ya que sabemos cómo hacerlo, la pregunta es, ¿qué corregimos? ¿Ok? O cómo aportamos este feedback también a esos elementos que identificamos. El primer consejo que les puedo indicar desde mi experiencia es identificar el tipo de error. ¿Ok? Tenemos 3 tipos de errores. Uno de ellos es donde al estudiante se le dificulta la autocorrección. El otro de ellos es donde el estudiante no posee el conocimiento necesario del tema, pero intenta realizarlo. Ya cuando identifico el tipo de error, puedo aplicar una técnica o diferentes tipos de correctivos. Estos tipos de correctivos son corrección explícita, donde el docente indica que el estudiante cometió un error y ofrece la respuesta correcta. Tenemos el recast, tenemos solicitud de aclaración, tenemos claves metalingüísticas. En esta el profesor no ofrece la respuesta correcta, pero hace preguntas al estudiante para que identifique si es que existe algún error. Y tenemos la repetición, esta es una última técnica donde puede el profesor repetir de nuevo a fin de que el estudiante logre identificar si es que algo anda mal en la actividad que están desarrollando, ¿no? Estos serían los consejos principales, identificar nuestro rol dentro de la retroalimentación, ¿ok? En el cual tenemos que ser mediadores y empáticos en el momento en el que aportamos ese feedback, que corregimos, identificar el tipo de error y aplicar los tipos de correctivos dependiendo de cada caso. Gracias. Sí, exacto. Y por eso, bueno, también es sumamente importante, bueno, como comentaba Evelyn, también el proceso de planificación. Es importante saber qué queremos de nuestro curso, qué queremos hacer, qué queremos de nuestros estudiantes. Y de esta manera es que podemos hacer ese feedback o, digamos, esa retroalimentación que sea efectiva. Porque si desde un principio no tenemos claro qué es lo que queremos, es muy complicado también dar ese feedback. Y eso es sumamente importante, sobre todo en este tipo de clases de lengua extranjera, donde necesitamos que nuestros estudiantes pues, reciban constantemente esa retroalimentación y nosotros saber cómo va su proceso, cómo está yendo su proceso. Y bueno, y en cualquier aprendizaje de una lengua extranjera, siempre ese componente afectivo es sumamente importante. Por eso siempre tiene que ser tanto efectiva como afectiva, como esa retroalimentación. No, es algo que no podemos dejar, digamos, de alguna manera al azar, ¿no? Sino debe ser bastante clara y efectiva. Entonces, bueno, seguimos con el panel y con Winston, que nos va a hablar sobre los elementos visuales a tomar en cuenta al momento de llevar a cabo una sesión síncrona, que también, bueno, son sumamente importantes, no, porque no necesariamente puede haber una interrupción con ruido, digamos, un ruido como tal, también hay ruidos visuales, también hay gadgets que nos pueden ayudar en este proceso de enseñanza de una lengua en una sesión síncrona a distancia. Bueno, entonces pasamos con Winston. Sí, bueno, muchas gracias Gonzalo, compañeras. Bueno, un saludo, un placer estar en este panel tratando un tema tan importante como es la sincronicidad o la asincronicidad, sobre todo después de esta experiencia de pandemia que tuvimos, ¿no? Para hablar un poco acerca de los temas, los elementos visuales, ¿no? Que son realmente importantes en concordancia con lo que han venido conversando las profesoras, las compañeras. Nos valemos precisamente del video y del sonido para impartir nuestras clases o para compartir la información, hacer nuestras sesiones síncronas, ¿no? Entre colegas o si estamos tratando con nuestros estudiantes. El intercambio de información a través del video debe estar en armonía con lo que estamos viendo. Es por eso que los elementos visuales en una sesión síncrona expresan semiótica. La semiótica
está en todas partes, en lo que nos rodea, está precisamente en este video que estamos transmitiendo. Todo tiene un significado, ¿sí? Y todo ese significado debe tener una coherencia con la palabra que estamos llevando, ¿no? Así que bueno, el objetivo principal de las sesiones síncronas es tratar de emular lo que sería el tema de una clase o de una reunión presencial. Y pues tratamos de valernos de ciertos elementos que nos brinda la tecnología, las herramientas tecnológicas para que el estudiante sienta a tono o un poco más conforme con lo que está viviendo, ¿no? Para ello tenemos muchos software que ya nuestra compañera María mencionó, que son software de videollamadas, nos permiten hacer reuniones, nos permiten hacer webinars, nos permiten hacer conferencias. Digamos que este tema de la conferencia presenta un elemento visual un poco más amplio, requiere quizás de un escenario o algo más elaborado, y donde se pueda ver al ponente haciendo su expresión oral, su texto oral, su corporidad, se valen de proyecciones visuales en un escenario. Mientras que acá en los software de videollamada, pues tenemos el acceso a compartir pantallas. Y esto pues es importante que esté en armonía con lo que estamos tratando. Hablamos ahora un poco de la presentación personal. La presentación personal es vital porque queremos saber con quién estamos hablando. Los antecedentes históricos de las personas son importantes, tanto los personales como los laborales, su experiencia, el perfil académico, y quién es esta persona y por qué está hablando del tema, y cuál es su experiencia al respecto. Es importante que tengamos una presencia, ¿sí? Tanto personal, que no haga ruido, y precisamente hablando de los ruidos visuales, debemos cuidar este elemento. Los ruidos visuales, si estamos con una vestimenta inadecuada o tenemos elementos en cámara que no son acordes a lo que estamos hablando, va a crear una distracción en nuestros interlocutores y sencillamente se perderá el foco atencional sobre el tema, ¿no? Entonces, el ruido visual es un elemento vital, hay que cuidar esto. Igualmente en las presentaciones, si nosotros estamos mostrando imágenes o contenido visual que no es acorde a lo que estamos diciendo, pues va a dispersar y se va a perder el foco atencional, ¿no? También vamos a hablar un poco acerca de los gadgets. ¿Qué son gadgets? Bueno, son accesorios que existen de modo físico o digital que nos facilitan la vida a los usuarios de las sesiones síncronas. Pues entre los gadgets tenemos, digamos, organizadores de documentos, son herramientas tecnológicas que nos permiten compartir una pantalla con más facilidad. Digamos, podemos nombrar una cámara de documentos, que es un avance tecnológico bastante bueno, en donde funciona como un escáner del papel y puede presentar en vivo o digitalizar la información para, bueno, tratar el tema, pues, ¿no? También tenemos micrófonos inalámbricos, que, bueno, parece algo muy sencillo, un elemento muy sencillo, pero en realidad es muy importante cristalizar el sonido, evitar los ruidos externos y hacernos entender, hacernos escuchar de la manera óptima, ¿no? También tenemos una herramienta que me gustaría hablarle, se llama los buzzers, que son como un pequeño dispositivo un pequeño accesorio que se conecta a nuestros dispositivos que permite contestar encuestas, quiz y temas relacionados de manera inmediata.
que se estén dando durante la sesión. Tenemos relojes, tenemos, digamos, calculadoras, este tipo de accesorios que, bueno, son indispensables para complementar los temas que estamos tratando. Bueno, básicamente esto. Muchísimas gracias, Winston, por tu participación. Y sí, bueno, es sumamente importante también durante cualquier sesión síncrona, ¿no? A veces nosotros olvidamos que estamos en una clase como tal, bueno, por el simple hecho de que a lo mejor a distancia, estamos en casa, entonces a lo mejor nos relajamos un poco en cuanto a nuestra presencia, digamos, personal. Además, bueno, es más, también, de hecho, como es una clase, también es importante conocernos, conocer a todos los involucrados en la clase, para que haya también, digamos, ese elemento eh, empático de lo del que hablábamos un poco, y que es importante durante la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Para terminar este foro, quisiera que ustedes me compartieran un poco su experiencia personal digamos, estas clases síncronas. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué logros, qué ven ustedes, qué ventajas les ha dado este tipo de tecnología a ustedes? Bueno, comienzo yo. Desde mi experiencia, bueno, en mi caso yo trabajo con niños en edades comprendidas entre 7 y 11 años. Como bien sabemos, los niños son bastante que les gusta jugar y también tenemos entendido que las actividades lúdicas son un foco de atención bastante grande para los niños. Entonces, unir actividades lúdicas con herramientas tecnológicas, ya que son nativos digitales, ha sido una experiencia muy satisfactoria para mis clases, ya que de hecho varios de ellos comentan que no me gustaba el inglés, entonces ahora con las clases virtuales como que les llamaba más la atención. También como docente, siento que una de las ventajas de la educación online fue la parte de la evaluación. La evaluación es como más rápida, ¿sí? Los exámenes se realizan con más facilidad porque tenemos respuestas automáticas. Entonces, ese tiempo que usábamos revisando tantos exámenes, lo podemos usar en otras cosas para mejorar la planificación de nuestras clases. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, igualmente te comparto mi experiencia rápidamente. Digamos que hubo pros y contras. Podemos nombrar los contras: la falta de accesibilidad a dispositivos, la no optimización de los servicios, los problemas de electricidad e internet de acá en Venezuela con los chicos. Y digamos que en los pros, ellos tenían el foco atencional en el dispositivo. Es más fácil lograr su atención desde allí, ¿no? Entonces, nos podemos valer de las herramientas tecnológicas para mejorar o llevar un mensaje más adecuado, ¿no? Compartir pantallas, imágenes, bueno, elementos que son vitales para evaluar y bueno, valorar el proceso educativo, ¿no? El proceso de adquisición de una lengua en este caso. Y bueno, básicamente fue una experiencia agradable a pesar de esos detalles que mencioné al principio. Sí, bueno, para culminar, tal como han indicado mis compañeros, han sido muchos los logros, así como los retos que implica la virtualidad. Uno de ellos, que creo que sigue presente y quizás tenemos que visualizarlo como sería en el futuro, es la humanización, ¿no? Sobre todo en los momentos o en las modalidades asincrónicas, nuestro rol como docente de mantener siempre una comunicación asertiva y empática con nuestros estudiantes a fin de también de motivarlos en el proceso de aprendizaje. Gracias. Y bueno, sí, con esto, bueno, damos por culminado este panel. Y sí, es importante, como ya hablamos, es sumamente importante tener claro primero, tener una buena planificación y tener claro nuestros objetivos al momento
de hacer una clase virtual, no es simplemente llegar a improvisar y ya. No podemos caer en esa falacia del determinismo tecnológico, que simplemente el uso de la tecnología sin ningún tipo de, sino simplemente usándola y ya nos va a dar resultados inmediatamente. Esto no es así. Ya sabemos incluso, bueno, la experiencia nos ha demostrado esto, que no es simplemente usar la tecnología y ya, es usarla de manera inteligente, es hacer una planificación adecuada, es darle a los estudiantes un feedback de verdad que ellos puedan aprovechar y puedan sacar algo bueno de eso. Y además, además usarlo de manera adecuada, evitando, bueno, además utilizando todas las ventajas que nos dan, ya sea gadgets, que como bien hablaba Winston, y tratando de evitar, bueno, todos esos ruidos que pueden causar, ¿no? Y que es normal, que bueno, también es, digamos, parte del espectáculo. Con esto, bueno, doy por finalizado el panel. Muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, será para una próxima oportunidad.